Que comience Johan y yo lo complemento. Perfecto, doctor Johan. Vale, sí, ahí estaba levantando la mano en ese criterio. Sí vi la pregunta aquí en el chat, creo que la hizo una persona también, se llama Catherine, la persona que tuve aquí en consideración que desarrolló ese cuestionamiento. De lo que digamos por el tiempo, tuvimos que hacerlo muy corto, pero uno de los factores principales es desde la acción pública, es decir, un poco desde la lógica del Estado y digo gobierno nacional, como lo estaba estableciendo, este problema se ha evidenciado, se ha debatido y se ha incorporado en los en los tres últimos planes de desarrollo nacional en términos del rol de la institucionalidad y de acompañar este proceso. Si bien tanto en el primer gobierno Santos como en el segundo, la apuesta ha sido a asesorar a ciertos municipios y con metas bastante elevadas. En el segundo gobierno Santos fueron alrededor de proveer asesoría a 400 municipios. Esta asesoría no necesariamente estaba relacionada con la reformulación del instrumento, del POT y obviamente de las normas complementarias que al desarrollarlo deberían hacer en términos de su componente general, componente urbano y componente rural. Y obviamente la construcción del DTS. Entonces, fundamental, en términos de la acción pública, como les dije, 400 en ese, y en este plan se espera atender a 200 municipios en términos de esa revisión y ajuste, o bueno, de esta reformulación de instrumentos de ordenamiento territorial. Más el programa, pues los 108 municipios que venían siendo acogidos por un programa particular llamado POTS Modernos, que pues obviamente también estamos también un poco ansiosos de saber cuál ha sido como el resultado de ese programa y de esa asesoría. Entonces, está en el debate, pero debería incrementarse un poco esta problemática y la urgencia por acometerla en términos de que tal vez no sea suficiente y este es el momento clave en términos de cambiar esa mirada y incorporar otros factores. Uno, en términos generales, comprender de una forma más integral la articulación, eso que Jorge Iván llamaba en términos de que el municipio no se vea así solo, sino que se vea en un conjunto determinado, en términos de que hace parte de un ecosistema, de que hace parte de una región, y esa articulación es importante en ese componente regional. Eso era uno de lo que más he hecho en falta en la primera generación de instrumentos. Dos, también desde el proceso de acción pública y desde el ministerio, ¿a quién se debería acompañar? ¿A qué tipo de municipios sería prioritario empezar a apoyar en ese proceso de elaboración de insumos, pero también de apoyo en la construcción de ese proyecto de acuerdo o también de discusión con las instancias que la ley establece que deben hacer parte de la discusión y aprobación de la herramienta? Y adicionalmente a eso, verificar en términos generales en este escenario post-pandemia un tema clave en términos del modelo de ocupación y de, como lo habían mencionado los otros panelistas, los sistemas estructurantes. Es la capacidad que estos tengan y adicionalmente a eso la forma en que ese modelo de ocupación de una u otra puede tener una arista fundamental en términos de la densidad o de la aglomeración, es decir, de ciudades densas y compactas, y que tal vez en este escenario post-pandemia eso necesitaría ser discutido en términos de si eso podría ser un principio que podría ser general o debería estar determinados a partir del tipo de municipio que deba realizar esa reformulación del instrumento. Creería yo que eso es un tema de fondo, y el otro de los estándares, en términos de cómo lo establecían Claudia y Gloria, en términos de ese reparto y los estándares para saber, en términos del beneficio, qué tanta carga pueda soportar un urbanizador o un promotor. Eso yo creo que son factores fundamentales en términos de acompañar ese proceso y de llevarlo a cabo. Ciertamente. Perdón, Nicolás. Cuéntenos, doctor, ahora desde su visión, ¿qué perspectivas nos da? Yo voy a complementar lo que Johan dijo, porque estoy completamente de acuerdo con él, pero lo voy a hacer desde un punto de vista jurídico.
Lo primero es de qué modificación estamos hablando, porque las normas urbanísticas permiten tres posibilidades. Una modificación ordinaria, que es cuando se cumplen los plazos de largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, que en la ley está establecido en un mínimo de 12 años, y ahí hay que hacer una revisión de cuál ha sido, digamos, las ventajas del modelo de ciudad que se ha adoptado previamente, cuáles han sido las falencias, qué debemos cambiar dentro de ese modelo de ciudad. Y otra cosa distinta serían las modificaciones llamadas excepcionales, que permiten el cambio de algunos componentes estructurales, aun cuando ese largo plazo no se haya cumplido. Por ejemplo, fue la propuesta que en su momento presentó Gustavo Petro. Todavía no se habían cumplido teóricamente los tiempos. Él propuso una modificación de carácter excepcional, justificando temas como que el censo poblacional había cambiado y por lo tanto el modelo de ocupación se veía seriamente comprometido en el caso de Bogotá, temas relacionados con infraestructuras como el metro, y ahí yo quiero recalcar algo que dijo Johan, que una ciudad como Bogotá no tenga un plan de ordenamiento territorial, pero que ya estamos planteando un metro que va a atravesar gran parte de la ciudad y que va a generar unas dinámicas claramente organizacionales, estructurales y unas dinámicas del territorio que afectan el modelo del POT vigente, pues son ese tipo de cuestiones lo que generalmente conllevan a modificaciones, digamos, antes de que se cumplan esos tiempos establecidos por la norma. Y luego estarán aquellas modificaciones que podríamos llamar casi que de urgencia y que tienen que ver un poco con la reacción frente a un riesgo o desastre natural que se ha materializado. El caso de Mocoa, por ejemplo. O en su momento el terremoto de Armenia, pues eso cambia todas las dinámicas y los tiempos también para esa planificación. Y dentro de esta lógica quiero centrarme en el primer supuesto, es decir, los POTs que ya han cumplido de cierta manera esos largos plazos y que deberían ya haberse revisado. Y digo deberían ya haberse revisado porque están en mora. Johan lo señalaba muy bien, al 2019 el Departamento Nacional de Planeación señalaba que más del 80% de los POTs en los municipios colombianos no estaban actualizados. Esto tiene un problema y es que las ciudades grandes, estoy hablando de Barranquilla, Cali, la misma Bogotá, en esos POTs de primera generación realizaron un trabajo muy juicioso, pero desafortunadamente muchos municipios pequeños, por falta de capacidad técnica, lo que hicieron fue muchas veces cortar y pegar modelos territoriales que no se ajustaban a sus realidades. Y eso implica que obviamente muchas de esas falencias de carácter técnico siguen estando presentes. No hay músculo financiero, no hay el conocimiento adecuado y esto genera o que haya un atraso en la adopción de esos modelos de ordenamiento territorial o sencillamente que por cumplir la tarea terminen adoptándose de manera irresponsable. A esto hay que sumarle dinámicas territoriales autoimpuestas. Las 10.000 casitas que se convirtieron en 1.000.000 de casas de vivienda de interés social obligaron en este caso a volteos de tierra para generar suelos que muchas veces los municipios no tenían. Volteos de tierras destinados a dar usos altamente urbanos a zonas que tenían una vocación de carácter rural. Entonces, esto tenemos que revisarlo y yo vuelvo a insistir, cuando uno analiza el tema de ordenación del territorio, parecieran que las instancias desde los escritorios de Bogotá estuvieran pensando en Dinamarca y no en Cundinamarca, porque ya estamos hablando de POTs de tercera generación cuando ni siquiera hemos superado los de primera generación. Y ahí yo creo que debemos resolver unos temas estructurales muy puntuales y en eso se debe concentrar la modificación de nuestras ciudades. Yo no estoy en contra de apelativos como ciudades biodiversas, ciudades inteligentes, Smart City, que están de moda y que además lo único que están haciendo es denotar algunos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta en la ordenación del territorio. ¿Cuál? Todos. Pero está muy bien que pensemos en las implementaciones de carácter tecnológico en nuestros territorios, pero vuelvo a insistir, si no hemos resuelto lo que es básico, aquello que genera equidad, aquello que genera igualdad, que genera una redistribución y ocupación del suelo adecuada, pues es que estamos empezando la tarea al revés y hay que ir a los territorios, conocer los territorios. Yo quiero contarles adicionalmente que creo que ahí hay unos desafíos en mi concepto y que probablemente no van a coincidir necesariamente con lo que hemos desarrollado de manera específica. En primer lugar, desde lo estructural, el suelo de protección se ha tratado en Colombia como una categoría de carácter residual.
En mi concepto, el suelo de protección es el corazón mismo de los planes de ordenamiento territorial. Y lo explico por qué. Cuando ustedes revisan la ley 388 en 1997, el suelo de protección es aquel suelo donde no se puede ni urbanizar ni construir. Bien sea porque hay un tema de protección ambiental, infraestructura de servicios públicos o incluso porque hay temas relacionados con la gestión de riesgos y desastres. Una correcta planificación, lo primero que debe limitar es el suelo de protección, porque eso sí que le permite saber con exactitud cuál va a ser el dinamismo de esos asentamientos humanos que yo voy a ubicar sobre ese espacio público. Pero también tenemos que tener presente que en ese suelo de protección, pues hay suelo de protección dentro de la urbe y dentro del área rural. Debemos crear verdaderos vasos comunicantes entre la ciudad y el campo. Es importante. Y esto es relevante porque el vaso comunicante no puede ser que estemos generando grandes usos urbanos en áreas rurales, desnaturalizando el uso del suelo y sacrificando valores ambientales e incluso la llamada seguridad alimentaria. Entonces, aquí tenemos un serio problema y es que los usos del suelo han sido burlados bajo la lógica de que en el área rural pueden haber centros poblados, pueden haber parcelaciones o incluso podríamos tener algún tipo de vivienda secundaria. Lo que tenemos actualmente son urbanizaciones que no las encontramos al interior de la ciudad. Somos absolutamente desordenados. Entonces, primero, urbanizamos lo que queda afuera, pero tenemos verdaderas islas y es suelo urbano sin desarrollar. Y hay que darle orden al crecimiento de la ciudad. Debemos definir el modelo de ciudad que queremos. Crecer hacia lo alto, es decir, crecer hacia arriba. Creo que es la tendencia colombiana, tal como lo decía Johan. O crecer hacia los lados y generar suburbios al mejor estilo de los modelos norteamericanos de ciudad. No todos, pero muchos modelos norteamericanos funcionan bajo esa lógica. Y no tengo la respuesta. Probablemente alguien que no sea abogado tendrá la respuesta más adecuada, pero sí tengo una respuesta de carácter técnico. Aquí primero construimos y luego urbanizamos. Y se nos olvida que urbanizar es adecuar un terreno para que resista las construcciones que nosotros hacemos. Yo siempre digo en clase que en barrios como Cedritos, cuando el señor del primer piso prende la lavadora, el del quinto no se puede bañar, porque qué chévere autorizar edificios más altos, pero se nos olvidó adecuar la red de servicios públicos de acueducto para que el agua tuviera pues la suficiente presión. Y yo sí creo, y lo voy a dejar digamos allí, porque creo que son temas de mayor debate, que debemos también establecer cuáles son las dinámicas con los vecinos, para establecer cuáles son los mejores modelos de asociatividad. Hay hipertrofia en los modelos de asociatividad, está generando confusión. Yo no tengo claridad qué va a hacer la región metropolitana de Bogotá con una RAPE, con una asociación de municipios de la línea y adicionalmente con unas dinámicas que ya son propias de la ciudad por un concepto que se creó para Bogotá, que era el concepto de ciudad-región, y no nos digamos mentiras, era donde Bogotá se miraba el ombligo, tomaba decisiones, y las decisiones de Bogotá, pues automáticamente los demás la escuchaban, porque sus dinámicas urbanísticas, de cierta manera, las supeditaban, en este caso al distrito. Ahí hay que revisar esa clase de relaciones. Es decir, podría tomarme todo el tiempo, pero no es el plan, pero creo que ya les puse sobre la mesa muchos defectos que yo creo que se deben observar en esos municipios que todavía no han, en este caso, adoptado sus POTs e incluso en los POTs que ya se adoptaron. Ciertamente son muchas las problemáticas, digamos, que tienen que abordar los municipios si quieren realizar una buena actualización de sus planes de ordenamiento territorial. ¿Hay algún otro panelista que esté interesado en responder esta pregunta o vamos de lleno a la segunda? No, yo quisiera ir como a la segunda pregunta de la participación en plusvalía. Quisiera decir, como tal no es un instrumento que esté fallido, es que no lo hemos sabido aplicar. Es un instrumento novedoso, es un instrumento bueno, pero que funciona tal vez solamente para aquellas áreas que vamos a incorporar del suelo rural al suelo de expansión urbana o que le vamos a cambiar de categoría al suelo suburbano. En esos casos la plusvalía funciona, se puede analizar fácilmente, se pueden determinar los hechos generadores, es justo para los propietarios que la pagan, pero la plusvalía al interior del suelo urbano ha demostrado no ser muy eficiente. Primero porque muchos códigos de urbanismo antes de la ley 388
2018 permitían unas edificabilidades, unos aprovechamientos urbanísticos ya suficientes que no fueron aumentados con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, allí no hay posibilidad de cobros de plusvalía. O que si bien se aumentaron un poco en el plan de ordenamiento territorial, como también se establecieron obligaciones y cargas urbanísticas, pues hay que tener en cuenta esas obligaciones y cargas urbanísticas en los avalúos para poder determinar el mayor valor de suelo. Entonces los municipios se han gastado muchísimo dinero en tratar de establecer e incorporar la plusvalía y se han dado cuenta al final que realmente el hecho generador como tal de ese mayor aprovechamiento o ese mayor valor de suelo no existió y no pudieron hacer los cobros. También al ser un instrumento tributario, pues ahí sí me corrige el doctor Insignaris, pero muchos de los municipios veían en su autonomía territorial el poder establecerlos o no, entonces se convirtió en un instrumento de competencia del municipio. Entonces, algunos municipios todos los dejaban plasmado en el POT como de manera general, como un instrumento de financiación, porque cabe decir que los POT de primera generación, la mayoría de los instrumentos de financiación, lo que hicieron fue copiar la ley 388 sin haber generado mecanismos que permitieran esa materialización, pero no, al final no lo reglamentaban los consejos municipales con todos sus elementos y su tarifa y demás, y todo el reglamento que se requiere para cobrarlos, porque sentían que eso podía servir para atraer inversión a sus municipios, el no cobrar la plusvalía que en otros municipios se estaba cobrando. Entonces, por eso yo creo que los instrumentos de financiación hay que utilizarlos, se pueden utilizar esos instrumentos de reparto y de financiación, además se pueden utilizar varios en el mismo municipio, pero hay que saberlos usar. Si yo utilizo, por ejemplo, que sucedió en el decreto 562, tan mencionado, que también no lo comentó Jorge Iván, en ese decreto 562 se cobraban los derechos de edificabilidad, pero también se cobraba la plusvalía, entonces termina siendo como, y terminaban haciéndose como dobles cobros por lo mismo, y era difícil, después uno tenía que ir a pelear allá a Catastro con todos los peritos, evaluadores de Catastro, para que se dieran cuenta que tenían que restarle todas las cargas que yo ya había asumido y todas esas obligaciones urbanísticas por esa edificabilidad y que ya a partir de eso cobraran la plusvalía. Por eso creo que la plusvalía es muy valiosa en las incorporaciones, no en los mayores aprovechamientos urbanísticos que se dan en el suelo urbano, ni tampoco en el uso de suelo que no ha sido muy aprovechable. Y ahí siento que se pueden utilizar en los usos mejores los que tienen que ver con impactos o los mismos aprovechamientos urbanísticos por uso y los derechos de edificabilidad que creo que son más justos y que en estos segunda generación de planes de ordenamiento territorial va a haber muy poca posibilidad de cobrar plusvalía sobre suelo urbano porque ya los anteriores planes de ordenamiento territorial les dieron muy buenas edificabilidades a todo el territorio. De hecho, muchas ni siquiera contando con el soporte de la infraestructura para poder tener esa edificabilidad, lo que ha traído, digamos, los problemas como tú lo señalas, en Cedritos, en Bogotá, pero que uno puede mencionar un sinnúmero en todas las ciudades, por ejemplo, Santa Marta, que no tiene muchos servicios públicos y sin embargo tiene buenas edificabilidades. Bueno, hasta ahí mi comentario. No sé si la doctora Claudia quiere intervenir antes del doctor Insignaris. Nicolás, sí. Bueno, yo quiero complementar lo que dice Gloria en relación al uso de la plusvalía. Por ejemplo, en la región de la Sabana de Bogotá ya sabemos que el instrumento ha sido bastante útil cuando estamos hablando de cambios de uso. Entonces, ya tenemos inclusive evidencia que nos muestra que en esos casos ha sido más eficiente, digámoslo así. Una cosa que yo quería comentar un poco para hacer una interacción con las preguntas que está colocando el doctor Roberto es cuánto nosotros sabemos del desgaste político en relación a la tributación o a la exigencia de tributos. Nosotros, por ejemplo, siempre pensamos históricamente que cobrar actualizaciones catastrales generan castigo. En otros casos también decimos, por ejemplo, que el uso de instrumentos de contribución por valorización también castiga al político. Pero eso tiene otro lado que está apareciendo y que todavía necesitamos comprender mejor, y es cuánto el político está dispuesto a rendir cuentas de esos dineros. En los lugares donde el político no quiere rendir cuentas, tampoco quiere usar contribución por valorización, por ejemplo, porque naturalmente te expone más al debate. ¿Sí? Si yo uso contribución por valorización, estoy más expuesto al debate de dónde privilegié la obra pública, por qué di obra pública para una zona y no para otra.
y cuánto costó esa obra pública. Entonces yo creo que ese es un debate que socialmente todavía me parece a mí que todavía necesitamos ampliarlo más como al debate colectivo, pues, de ciudad. Y el otro elemento que creo que es importante aquí colocar es la diferencia, o digamos, cuánto en nuestras ciudades estamos clarificando los costos, lo que llaman los economistas del stock y del flujo. Entonces voy a hacer un ejemplo simple con espacio público. Un problema que tenemos es generar suelo para espacio público. Otro problema, después de que generamos suelo, es cómo mantener ese espacio público, ¿sí? Y yo creo que, por lo menos en las exigencias a los desarrolladores, tenemos que tener muy claro que su compromiso es más con los stocks, o sea, con lo que le vamos a dejar, digamos, de suelo a la ciudad, por ejemplo, o las necesidades que hay que generar, que en debates, por ejemplo, de renovación son enormes. Todavía tenemos muchos debates en los que decimos, pero si eso ya se cumplió 30 años atrás cuando se hizo esta primera obra, porque ahora estamos nuevamente discutiendo que necesitamos espacio público, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en relación a las exigencias de la urbanización, creo que es importante que tengamos claro que en general el desarrollador, cuando entra al proceso, en ese proceso de hacer ciudad, sea en área de expansión o sea en renovación, o sea urbanización que llamamos para adentro, que es cuando ya tenemos poco suelo, él normalmente está más vinculado, por lo menos en América Latina, al stock, o sea, a lo que necesitamos proveer de ciudad. Ahora, ¿cómo mantenemos eso? Es una discusión aparte que está muy vinculada, por ejemplo, con predial. ¿Cuánto dinero tenemos para predial? Y a nosotros, por lo menos a mí me gusta hacer una discusión muy interesante que es cuánto estamos dispuestos a pagar de predial y cuánto pagamos de administración. Generalmente lo que pagamos de predial es ni un tercio de lo que pagamos de administración de nuestro edificio. Entonces tenemos como esa discusión todavía ahí en abierto. La última cosa que quería comentar en relación al financiamiento de transporte. El financiamiento de transporte masivo es muy delicado, es generalmente deficitario, es decir, en casi ningún lugar de los que nosotros conocemos el transporte se financia a sí mismo. En general necesita algún tipo de apoyo, ¿sí? Y podemos pensar, por ejemplo, cobros por el uso del suelo, o sea, del suelo, la vía pública, que es un suelo público, por ejemplo, cuando lo utilizan empresas de transporte privado, pero lo utilizan comercialmente. ¿Por qué no tasar? No, estoy usando aquí la palabra tasa de una forma genérica, no estoy entrando en el debate más técnico, digamos más técnico tributario. ¿Por qué no incluir algún cobro para las empresas que usan intensivamente nuestro suelo vial para finalidades comerciales y poder utilizar eso, por ejemplo, para financiar nuestros sistemas de transporte que, si antes eran deficitarios con la pandemia, realmente que estamos en una situación, pero dramática? Muchas gracias, Nicolás. Listo, gracias a usted. Hay muchos puntos que hay que tener en cuenta ahora más adelante. Pero bueno, doctor Insignares, cuéntenos. Bueno, en relación, yo creo que las intervenciones de mis colegas, en particular de la doctora Gloria y la doctora Claudia, en relación con la plusvalía, pues voy muy en consonancia con ellas. A ver, el punto es que Colombia, pero también quisiera hacer referencia a algo que señaló el doctor Jorge Iván. En Colombia, primero se hacen las obras y después se piensa en su financiación. O sea, es un problema clave. Hay un caso que yo siempre ilustro en clase, que es el famoso puente de la 53, cuando a la gente le cobraron valorización en la 53,30. Y resulta que eso, en vez de valorizar, desvalorizó todos los predios aledaños. Entonces, la legitimidad que siente el ciudadano común es poca en este tipo de instrumentos, porque hay obras que, entre comillas, van a valorizar, no me voy a referir en detalle a la valorización, pero lo que terminan es desvalorizando el bien. Entonces, ahí hay un problema, que antes de nosotros entrar de verdad a cobrar una contribución por valorización, de verdad debe haber una planeación, ¿sí? Un enfoque como el que tuvo, como el que señalaron específicamente afuera de las ciudades o en el mismo Bogotá, en lo que ocurrió en Ciudad Salitre. De alguna manera una planeación que fue anterior a la urbanización y a los diversos usos que se dio. Ahora, la gente en Colombia compra algo con el objetivo de que sea una vivienda y resulta que eso se le vuelve una zona comercial cuando menos se da cuenta. O sea, esa regulación del uso del suelo es fundamental. Y acotando lo que decía la doctora Claudia, que vale la pena señalar, en Colombia hay un problema muy grande y es un problema endémico.
Aquí la gente quiere comprar apartamento a 100 millones de pesos, quiere venderlo a 800 millones y quiere pagar impuestos como si valiera 30 millones. O sea, eso no es viable en ningún país. O sea, el valor comercial de verdad debe ser la base gravable. Eso ya en otras latitudes es lo que ha determinado. Ahora bien, en relación con la plusvalía, yo soy de los que, y siempre lo socializo con mis alumnos en clase, porque a veces hablamos de impuesto, tasa y contribución, que es como la trilogía, un poco que lo clásico, pero hay otras figuras que es el precio, la plusvalía y la parafiscalidad. Y yo creo que el precio público y la plusvalía tienen que ver con esto, con específicamente la financiación de las ciudades. La parafiscalía lo voy a dejar aparte porque eso es impuesto a la nómina y yo no sé aquí en qué momento le dijimos que eso era parafiscal y nos inventamos una cantidad de categorías que no son. Pero en lo que tiene que ver con la plusvalía, yo soy un defensor acérrimo porque ese es el instrumento que en mayor medida puede financiar las ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regulación del uso del suelo, específicamente en ciudades tan densamente pobladas, pensemos en lo que ocurre, lo que nos está pasando, en ciudades donde crecen hacia arriba, como lo señalábamos, y lo señalaba también el doctor Johan, crecen hacia arriba en vez de expandirse, los dos modelos. Entonces, por ejemplo, el cambio del uso del suelo de algo que yo no podía construir sino un piso y ahora puedo construir 20 pisos, pues esa participación, y por eso se llama participación en plusvalía, y es el tema de por lo que algunos consideramos que es un ingreso patrimonial antes de que un ingreso tributario, como se ha reconocido en la Constitución, se ha reconocido por algunos dogmáticos en Colombia, pues debería de verdad generar un ingreso potencial, ¿sí? Pero mientras no tengamos una planeación adecuada, mientras no podremos aplicar esa plusvalía. Entonces yo creo que digamos, donde criba el problema pasa específicamente por esa planeación oportuna y por una planeación que debe estar armonizada. El ejemplo del metro es claro. O sea, el metro puede reformular en buena parte el valor de muchos bienes en la ciudad. Ahora, otro punto que creo que es importante que señalaba la doctora Gloria y es el tema del ejercicio de a nivel descentralizado, ya sea a través de un acuerdo en un consejo municipal o de una ordenanza en un departamento. Resulta que tenemos una ley que regula la plusvalía. Entonces, como se le ha dado el carácter de tributo, en el ejercicio del poder tributario, cada acuerdo en el municipio o cada ordenanza en el departamento debe acoger el tributo y aplicarlo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Toman, cortan, pegan y lo aplican en la entidad territorial. Y resulta que la entidad territorial no tiene la capacidad de gestionar, digamos, toda la estructura. Eso también pasa con los impuestos territoriales, cuando se obliga a aplicar el procedimiento tributario de la nación a los tributos territoriales y no guarda consecuencia. Entonces ahí, como se da esa naturaleza tributaria, hay mayor inflexibilidad. Porque si yo estuviera hablando de un ingreso patrimonial, tal vez hubiera mucho más amplio, digamos, sería mucho más flexible el margen de acción que tiene la autoridad local para regular todos los elementos basilares a partir de los cuales se genera específicamente las acciones por plusvalía, que pueden ser en el cambio del uso del suelo, puede ser en el aprovechamiento del dominio público por diversas cuestiones. En fin, yo soy un defensor, yo creo que no podemos matar el instrumento y decir que el instrumento está mal. Lo que tenemos es que reflexionar el cómo y qué necesitamos antes del instrumento, ¿sí? Es como si vamos a dictar una clase sin prepararnos. El problema no es la clase, el problema es que no nos preparamos para dictar la clase. Y entonces ahí echamos de menos eso. Porque cada día la dinámica lo que nos va demostrando es que, por ejemplo, en el caso del recaudo que nosotros tenemos, nosotros vivimos orgullosos de estar en la OCDE, pero para que ustedes sepan, y ahí hay un poco en el escrito yo lo destaco, en la OCDE el promedio del ingreso predial es del 2.1% para las ciudades, mientras en Colombia estamos en el 0.3%. O sea, a nosotros nos encanta estar en la OCDE, pero no cumplimos para nada con las cosas de la OCDE, sinceramente. Eso es como estar uno viviendo en estrato 6 con ingresos de estrato 1. O sea, nos encanta decir que somos de la OCDE, que tenemos prácticas de buen gobierno, pero en la práctica
O sea, nos falta mucho todavía para eso. Entonces yo creo que es necesario reinventar esto, es necesario hacerlo, y ya para cerrar, simplemente ahora en el proyecto de ley que venga, en toda la regulación, después del informe de la comisión de expertos, donde se habló de todo esto, en el tema tributario, y donde, ¿saben cuánto habló de plusvalía? Poquísimo, porque tuve la oportunidad de asistir a las reuniones de la comisión de expertos, muy poco. Entonces, antes de un tributo, fortalecer esto más bien como un ingreso patrimonial, para que haya una mayor flexibilidad, específicamente tanto a nivel central como a nivel descentralizado. Un comentario Muchas pequeño, gracias. Nicolás, si me permites. Yo tenía levantada la mano. Sí. A ver, primero vamos en orden, ¿listo? Entonces, aquí el doctor Johan Julio creo que tiene una intervención pendiente. Cuénteme. Sí, no, en términos de lo que acaban de mencionar, bueno, de todo, un tema fundamental que complementa un poco lo que había dicho Jorge Iván, el Atlas de expansión a nivel mundial determina que la densidad ha bajado, tanto la bruta como la neta. Bruta es todo, neta es solo impronta, edificios, y su contexto con espacio no impermeabilizado en el mundo, y sobre todo en los asentamientos, y en diferentes tipos de asentamientos, es decir, ciudades con más de 100.000, con más de 500.000, y aglomeraciones urbanas superiores a 1 millón, que podrían ser metrópolis o hasta el grado de megalópolis, más de 10 millones de habitantes. En Colombia se repite ese fenómeno, sin embargo, en menor instancia, en un periodo temporal, y es 3 años, digamos que las imágenes satelitales muestran que 3 años después de la implementación de los primeros POTS se ha venido bajando un poco la huella urbana, pero se mantiene, es decir, nosotros bajamos en densidad, estamos creciendo en una lógica de relleno y de expansión. Sin embargo, en menor proporción a como lo hace el mundo o como lo hacen las ciudades del mundo. Un dato interesante que muestra la tasa de expansión también para Colombia es que las ciudades sí repiten este fenómeno no importando su escala. Es decir, los municipios vienen unos creciendo más que otros, pero vienen en esa lógica. Y que ha venido siendo contenida, y eso podría atribuirse en cierta medida a las políticas públicas, en este caso a una ley de ordenamiento territorial que especifica una obligatoriedad de todos los municipios de planear con ciertos principios que priorizaron en medida en la ley la concentración del fenómeno de la urbanización en sus cascos urbanos principales. ¿Listo? Entonces eso es importante, y obviamente ese consumo hoy en día es importante tenerlo en cuenta en términos de la pospandemia, pues de lo que va a ser la nueva normalidad, y que tal vez la congestión y la saturación sean dos fenómenos que haya que controlar vía también al modelo de ocupación y a la lógica en que nos vamos a desarrollar. En segunda instancia, en términos de la participación, y apoyando lo último que dijo el doctor Roberto, y es que en términos del instrumento, es importante que sí, tal vez la forma en que quedó catalogado como de financiación sea un poco ruidosa, y en términos de hablar de plusvalores, que es lo que efectivamente se determina. 2, se calcula, o cómo se calcula el efecto, las metodologías que hay para calcular el efecto, que en muchos casos es, como ustedes saben, la técnica residual, y la otra la investigación de mercados, lo que efectivamente se podría hacer en ese predio una vez enajene. Y pues obviamente por qué el Estado debe entrar a participar en ese plusvalor, y el porcentaje en el cual entra a participar, que en todo caso pues obviamente nunca puede superar el 50% del efecto estimado. Y otra es, ya después del cálculo, el momento de su liquidación, que también pues obviamente es lo que hace que en muchos casos pues obviamente generó ese ruido en términos de esa supuesta potencialidad y luego su recaudo o el momento en que se liquida, que depende mucho de los ciclos económicos y obviamente de los ciclos de construcción, y que eso en muchos casos pues obviamente ha generado esas particularidades en términos del volumen de discusiones sobre los instrumentos, y que sí, pues es importante ver que en muchos casos va a depender del momento, de la forma y precisamente de eso, de cómo, qué se permite y en dónde se permite, y obviamente de la técnica que se utilice, que en muchos casos también genera, o pues en la forma en que se ha vuelto como rutina utilizarlos, esos dos métodos, tanto para el valor inicial como para el valor final, pues obviamente en muchos casos genera mucho ruido.
sobre todo el de investigación de mercados y el de, y en algunos casos el de técnica de valor residual de suelo, que mucha gente no comparte. Listo. Era eso, perdón. Y es que, claro, muchas gracias por su precisión. Ahora la doctora Gloria, supongo, tiene algo que decir todavía. Sí, era una precisión muy concreta y era que siempre nos olvidamos que la participación en plusvalía también trae un hecho generador que es muy interesante y que no han utilizado casi, no ha utilizado casi ningún municipio, que es la plusvalía por obra pública. Que de hecho tendríamos que pensarlo mucho ahora que estamos haciendo Transmilenios, que no están siendo digamos, no están siendo, no han sido financiados con la contribución a valorización. Esos sistemas en muchos casos están valorizando muchísimos predios y ese dinero no lo estamos recuperando. Ese dinero, si no tenemos un instrumento, si no lo tenemos realmente adoptado, reglamentado, pues no podemos utilizarlo en ningún momento para poder participar en esas plusvalías que no se puede participar de otra forma si no tenemos esa plusvalía por obra pública. Entonces, un poco olvidar que no solamente está la contribución a la valorización, que comparto un poco con el doctor Roberto Insignares lo que señalaba, que existe también esta plusvalía por obra pública, que es un instrumento de financiación que no ha sido usado por ningún municipio. Y lo otro era hacer una reflexión sobre, para utilizar todos estos instrumentos es muy importante que cuando se hacen los planes de ordenamiento territorial se hagan simulaciones financieras de proyectos urbanísticos, con realmente estudiando el mercado inmobiliario, cómo funciona, y viendo a ver si un proyecto puede cubrir todas esas cargas. Obviamente la edificabilidad máxima que se establezca tanto para las obligaciones, las cargas, las ventas de derechos de edificabilidad, para los que tienen plusvalía, siempre la edificabilidad máxima tiene que ser la edificabilidad que corresponda a los soportes de las infraestructuras que en ese momento tenemos. No podemos dar una edificabilidad mayor pensando en que en algún momento vamos a invertir en esas infraestructuras. Eso está bien para los planes parciales de renovación urbana o algo así, pero no para la ciudad consolidada, que es donde más utilizamos estos instrumentos. Entonces, debemos hacer los planes de ordenamiento muy juiciosos. Por eso a mí me parece que esas consultorías que tienen 7 meses para hacer el POT, pues no van a sacar un buen POT, porque esto requiere de un trabajo de un grupo interdisciplinario muy grande y de hacer muchas simulaciones y sentarse a ver la ciudad cuánto soporta, para lo que tengo que saber claramente y pedirle a todas las empresas de servicios públicos, todos los proyectos viales, poder saber cuánto soporta esa edificabilidad y de ahí empezar a bajar y mirar qué cargas puedo imponer o cuántos derechos de edificabilidad podré vender o cuánta plusvalía podré recaudar para poder hacer financiación del desarrollo urbano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí el doctor Jorge Iván creo que también tiene una réplica. Más si no, es para precisar algo para los que nos están viendo, porque hemos estado mezclando constantemente valorización con plusvalía, y es para que quede claridad. La valorización es el mayor valor que se genera sobre un inmueble por la construcción de una obra pública. La plusvalía es el mayor valor que se genera sobre un inmueble por la toma de una decisión urbanística, que puede ser un cambio en la categoría de suelo, es decir, un suelo que era rural y pasa a urbano, un cambio en la clase de suelo, es decir, un suelo que antes era residencial y ahora se convirtió en industrial, un cambio en la intensidad de uso del suelo, no es lo mismo tener la tienda Doña Loli al Éxito o a Macro, o un cambio en el índice de edificabilidad, no es lo mismo tener la posibilidad de construir 2 pisos a construir 10. Esa era como la primera precisión que quería hacer, no tanto para rebatir a nadie, porque todo lo que han dicho estoy completamente de acuerdo, sino más para quienes nos están escuchando, porque creo que como estamos hablando de financiación, estamos metiendo todo en la bolsa y es importante que ellos sepan a qué nos estamos refiriendo de manera exacta. Y quería hacer 2 acotaciones, esta sí, una es complementando lo que dijo Johan y la otra es una aseveración que no quiero que pase de largo. Johan, yo creo que leímos al mismo autor que a propósito de una herramienta de Google tomó múltiples fotografías de aproximadamente 500, 600 ciudades del mundo y estableció a partir de esa tecnología cuál era el crecimiento de esas ciudades. Y
de ahí sacó dos grandes conclusiones, que efectivamente hay unas tendencias y unas problemáticas que son idénticas con independencia, estamos en Colombia o en América del Norte o en África, y que las ciudades grandes como Bogotá, pues no van a tender a expandirse demasiado en esa perspectiva de ciudades, mientras que algunas ciudades pequeñas van a empezar, de cierta forma, una lógica de crecimiento superior. A mí no, yo no creo que sea un tema, y aquí más que un debate, es un tema de generación de guetos urbanos, al revés, es decir, podemos generar guetos urbanos discriminatorios con asentamientos humanos informales que los mejoramos, pero nunca generamos inclusión en la sociedad, o pequeñas ciudadelas apartadas del desarrollo del núcleo urbano porque queremos generar algo aislado. Y entonces ese crecimiento es un crecimiento, en mi concepto, no deseable, porque cambia las dinámicas de los usos del suelo, con independencia de si la ocupación está creciendo o disminuyendo. Pues nosotros ahora tenemos una cantidad de ciudadelas porque le prometemos a altos estratos de la ciudad que van a tener aire limpio, un gran paisaje, etcétera, pero antes ahí habían unas dinámicas de carácter rural, de centros poblados que se están perdiendo y que en parte responden a la ausencia de suelo que hay en ciudades principales o incluso al valor de ese suelo, y hacen que los municipios vecinos pues pierdan las dinámicas rurales a las cuales pues deberían estar encaminados esos municipios. Y vuelvo a hablar del tema de la seguridad alimentaria. Y lo otro es que hay un mico en la normatividad colombiana. Y lo más preocupante es que el MICO no lo metió una ley, sino una norma de carácter reglamentario. Eso solo ocurre en Colombia. Entonces nosotros no podemos diseñar ciudades a largo plazo porque tenemos retazos. ¿Y a qué se ven esos retazos? A que el decreto 1077 del año 2015, eso venía desde antes, no me pregunten el número del artículo porque no tengo la memoria de Juan Carlos Espósito, es un 2.algo, señala que el solo hecho de que yo tenga la posibilidad de elevar una solicitud de licencia, si cambia la norma urbanística, a mí me deben aprobar, yo debo continuar el proyecto con la normatividad anterior. Eso es un absurdo jurídico porque estamos anteponiendo un interés individual a un interés de carácter colectivo. Eso es un absurdo jurídico porque estamos teniendo no uno, sino 4 modelos de ciudad. Les coloco el ejemplo de Bogotá, quienes elevaron solicitudes antes del POT de Petro, quienes elevaron solicitudes con el POT de Petro, quienes elevaron solicitudes antes de la declaratoria de suspensión provisional de ese POT, porque ahí ya pues perdió efectos y se revivió el anterior, y los que presenten solicitudes antes de que se apruebe el POT del gobierno. ¿Cuántos modelos de ciudad tenemos en una sola década? Y esa es la pregunta que a mí siempre me ha generado muchas dudas respecto de la planificación de la ciudad. Yo entiendo que todo no puede ser borrón y cuenta nueva, pero se nos está olvidando la teoría de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Se nos está olvidando que si hay planes parciales que ya están ampliamente desarrollados, podemos generar verdaderos regímenes de transición pensados dentro de los planes de ordenamiento territorial que se adopten sin necesidad de superponer modelos que muchas veces no son compatibles entre sí. Porque sí, puede ser que las ciudades estén disminuyendo, pero lo que es cierto es que cuando a uno le venden que la locomotora, una de las locomotoras de la economía es la construcción, cada vez encontramos más edificios fantasmas aquí al lado de mi casa, precisamente porque estamos generando unas edificaciones que muchas veces no se compasan con la realidad de los territorios. Y esa clase de normas, la pregunta es, perdón, pero ni siquiera fue el legislador. O sea, me están cambiando las reglas de juego, la teoría del acto administrativo, desaparece el supuesto jurídico de una decisión y el acto administrativo sigue surtiendo efectos como si nada, anteponiendo, vuelvo a insistir, un interés de carácter particular a uno de carácter colectivo. Y yo creo que ese es de los temas que son más criticables en la regulación actual. Muchas gracias, Doc, por sus precisiones respecto a ciertas problemáticas que se generan debido a normas reglamentarias en la forma en cómo funciona nuestro sistema urbanístico. Algo que me pareció interesante de las intervenciones es que en mayor o menor medida cada uno de los panelistas se ha referido al manejo y generación del espacio público como un elemento central en la generación y construcción de ciudad. En esa misma medida, digamos, me parece que sería pertinente abordar
justamente esos retos de cara a la generación de espacio público, en particular después del escenario o del contexto en el que estamos viviendo, es decir, cómo se replantea el espacio público, la generación, la financiación del mismo en unos contextos de pandemia o de pospandemia, tal y como está sucediendo en la actualidad. Entonces, para traer un poco a la igualdad, llamar un poco a la igualdad, ¿qué le parece si comenzamos con la doctora Claudia? Gracias, Nicolás. Bueno, entiendo que esto aquí ya es el cierre, ¿verdad? Estamos ya cerrando nuestro panel. Pues sí, la idea es que abordemos esta ronda de preguntas y si queda tiempo, podríamos dar rienda a algunas preguntas del público. Ok, bueno, yo me refería al espacio público ya antes, ¿verdad? Entendiendo esa, por lo menos para efectos de financiamiento y mantenimiento de infraestructuras, esa diferencia entre generación de espacio público y mantenimiento de espacio público, que es un tema bastante importante para nuestras, digamos, por lo menos para nuestro análisis a la hora de establecer reglas de ordenamiento territorial y el régimen de obligaciones que tienen los propietarios o que tiene en general cualquier persona que va a hacer ciudad. Entonces, nosotros tenemos en Colombia, bueno, creo que ustedes son más, en ese momento ustedes son más finos en el análisis de cómo podemos hacer mantenimiento de espacios públicos, ¿verdad? En cuanto a la generación de espacio público, como lo que más se requiere en Colombia es suelo, es la cesión de suelo y a veces, dependiendo de cada sistema, digamos, suelo con dotación o suelo con infraestructura vinculada, ¿verdad? Obra. Pues eso es un sistema muy común en América Latina, digamos, es casi que lo más común que encontramos. Ahora, el mantenimiento del espacio público, pues es un tema bastante delicado. Uno, porque el espacio público en muchos lugares suele estar concentrado en las zonas de la ciudad que tienen mejores condiciones, es decir, las mejores zonas son las que también tienen espacio público en muchos lugares. Entonces, es delicado decir que toda la ciudad contribuya para mantener los espacios públicos que están en las zonas de mejor condición, digámoslo así. Entonces, ese es uno de los debates. El otro es que hay muchos lugares donde hoy en día mantenimiento del espacio público se volvió una cosa muy difícil, sobre todo de las áreas verdes. Y lo que encontramos en muchos lugares son asociaciones de vecinos que cuidan los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, en Sao Paulo, que es la ciudad donde yo vivo, si usted ve un parque bien cuidado, no de escala metropolitana que llamamos en Colombia, pero un parque normal, bien cuidado, tenga la seguridad de que hay una asociación de vecinos detrás que está haciendo el mantenimiento de ese espacio público que fue generado. Y para generar nuevos espacios públicos, pues tenemos instrumentos de intervención, ¿verdad? Como la expropiación, que es un instrumento clásico de intervención, y tenemos los instrumentos vinculados al ordenamiento territorial. Entonces, eso creo que es lo que yo tendría para decir en relación a espacio público. Otra discusión grande es el aprovechamiento económico del espacio público o digamos, cuando tú le permites a particulares aprovechar el espacio público, sea de forma temporal, digamos, con instalaciones temporales o con instalaciones permanentes, ¿no? Tenemos creo que fue el doctor Roberto que comentó esta figura del derecho de superficie, ¿no? Que se empieza a utilizar para financiamiento de espacios públicos y también de grandes infraestructuras. Porque tú puedes pensar esta figura, figuras de aprovechamiento económico temporales sobre espacios que son de propiedad pública o de propiedad privada. Entonces, cuando son de propiedad pública, podríamos estar explorando estas figuras, siempre teniendo en cuenta que generan mucho debate social, porque para muchas personas, y dependiendo cómo lo hagamos, cuando permitimos explotación comercial de áreas públicas, restringimos el acceso. Entonces ese es el punto que muchas personas se oponen. De pronto no tanto cuál es el instrumento con el que vamos a explotar el espacio público, inclusive para poder mantenerlo bien, mantenerlo cuidado, sino que si eso va a implicar en restricciones, por ejemplo, cobro por acceso o restricciones un poco más disimuladas, pero que en la práctica impiden que personas de determinado grupo social o determinado grupo, por ejemplo, físico, ¿verdad?
puedan o no acceder a un espacio público. Entonces creo que ese es uno de los debates principales, pero hay instrumentos para hacer mantenimiento del espacio público que, en mi opinión, bien desarrollados y bien regulados, tienen muy buenos efectos. Ciertamente es un elemento muy importante porque, digamos, podría desvirtuar justamente el concepto clásico del espacio público como espacio abierto a toda la ciudadanía. Pero de todas formas, digamos, esto se replantea, por ejemplo, en los escenarios de reactivación económica que se avecinan, pues será, creo que muy importante ese papel que va a tener la explotación del espacio público. Entonces, podemos seguir con las intervenciones. ¿Qué le parece el doctor Insignares? Me levantó acá la mano. Doctor, cuéntenos. Ya le activo su sueño. Eso. Doctor, ¿podría activar su micrófono? Ya. Qué pena que levanté la mano así, pero lo que pasa es que yo no sé por qué la herramienta no me la dejó levantar en azulito. Bueno, pues muy en consonancia con lo que decía la doctora Claudia, yo creo que para el tema del espacio público uno puede tener 3 instrumentos que yo plantearía aquí, específicamente para esto. Uno, la tasa. La tasa, por definición, tiene que ver con aquella prestación patrimonial por la recuperación del coste en la prestación del servicio o por el aprovechamiento especial del dominio público. Ese segundo carácter de la tasa en Colombia no se ha profundizado. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a los cascos antiguos en Europa y ve que le cobran un dinero para poder entrar específicamente allá, pues eso un poco es lo que de alguna manera financia el mantenimiento que se tiene de ese espacio. Aquí lo vemos un poco de alguna manera en la Catedral de Sal, cuando vamos, por citar un ejemplo. El otro punto, los precios públicos. O sea, insisto en ese tema, en el tema de los precios públicos, porque en Colombia, miren, uno va a buscar jurisprudencia sobre precios públicos y no hay. Mientras que hay legislaciones donde hay la ley de tasas y precios públicos. O sea, aquí el concepto de precio público está completamente distorsionado. No lo tenemos claro. Y un poco es aquello que yo pago y que de alguna manera genera un margen de utilidad. Y en esos precios públicos, por ejemplo, lo que existiera otrora hace mucho tiempo, por el estacionamiento en vías, por otro tipo de usos, ahí también se pueden obtener recursos importantes. Y tercero, la política fiscal no solo necesariamente tiene que ser cobrar. La política fiscal también puede ser establecer beneficios tributarios para que actores privados de alguna manera se comprometan con el mejoramiento de ciertos espacios públicos. Entonces, si yo establezco un beneficio tributario, por ejemplo, para una empresa, y le digo que eso va a tener una incidencia en el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que riñe con todo el tema de capacidad económica toda vez que toma como base los ingresos brutos, que va a tener usted una posibilidad de efectuar una deducción, que va a tener un tratamiento especial o ese ingreso complementario de usos y tableros, de avisos y tableros que está atado a industria y comercio, pero que ya no debería de existir. O sea, podemos generar beneficios tributarios muy atractivos para que las empresas se comprometan específicamente con la recuperación de ese espacio público, que yo creo que sería el otro brazo de la política fiscal. No solo a través de ingresos, sino a través de beneficios. Listo, muy interesante esa perspectiva, sobre todo, pues, digamos, desde la visión tributaria se genera, creo que lo contrario a lo que usted está planteando, pero es muy interesante por eso mismo. Doctor Jorge Iván, cuéntenos su perspectiva de este tema. Yo quiero hacer algunos hincapiés. Lo primero es el valor del espacio público dentro de la planificación. Es un valor multifacético. Es un lugar donde nosotros conservamos valores ambientales, donde se vive la democracia, donde se hacen reivindicaciones sociales, donde ese patrimonio inmaterial del cual hablaba Julián Pimiento, porque él hablaba más del material, se puede en este caso reflejar. Entonces, valores culturales. Eso quiere decir que por eso el espacio público es un elemento estructurador del territorio y deberíamos partir de esa concepción. Ahora bien, quiero aclarar que el concepto de espacio público es un concepto amplio. El espacio público no es un bien. El espacio público es una afectación que puede recaer sobre bienes públicos o sobre bienes privados.
no todo espacio es abierto al público. Por ejemplo, el antejardín de una casa no tiene por qué ser abierto al público. Otra cosa distinta es que está afecto por temas de ornato, y allí hay normas, en el caso colombiano, a diferencia de ciudades como Lima, en donde se dice, por ejemplo, que el cerramiento debe permitir por lo menos el 90% de visibilidad. Entonces, el espacio público tiene también multiplicidad de afectaciones por temas de movilidad, por temas de ornato, por temas de recreación. El espacio público en sí mismo es un equipamiento colectivo, nos permite acceder a servicios recreacionales. Por ejemplo, el Parque Simón Bolívar es un equipamiento colectivo, pero al mismo tiempo es espacio público. Entonces, es un concepto gigantesco. Por eso decíamos que era estructurador del territorio. Por eso es clave aumentar el número de metros cuadrados que como habitantes tenemos en materia de espacio público. Y si uno mira ciudades como Bogotá, en este momento la cifra se me va de la cabeza, estamos en mora, obviamente, de aumentar ese índice de espacio público. Pero de nada nos sirve aumentar el índice de espacio público si no se dan dos características. La primera característica es el mantenimiento y la correcta gestión de ese espacio. Y yo creo que ahí, y comparto lo que decían los anteriores panelistas, pues debe haber una gestión que no sea simplemente pública, sino que los privados también deben gestionar ese espacio. De hecho, hay espacios que están abandonados. Ya hay municipios en Colombia, como por ejemplo Medellín, que aprovecharon zonas que eran espacio público y al mismo tiempo bien de uso público para generar, por ejemplo, en lugares deprimidos, metodologías de huertas urbanas y de esa manera generar pues un modelo distinto de sustentabilidad en el territorio. Yo creo que uno puede generar otra clase de dinámicas, pero nos va a tocar también aprender a romper las estructuras clásicas del derecho de propiedad, de la categorización de los bienes y ser mucho más ingenioso respecto del cómo puede participar la comunidad en esa gestión del espacio público, pues tal como lo estoy diciendo. Y yo creo que hay otro tema y ya dos temas adicionales. El primero es dejarle de tener miedo a que dentro del concepto de espacio público esté los contenidos ambientales. Uno, porque la ley lo dice. Además, o sea, si uno mira el decreto 1077, como es un concepto tan amplio, puede ser algo natural o algo artificial. Lo digo porque muchas veces en las discusiones de POT, por ejemplo en la de Bogotá, era un pecado mortal decir que, por ejemplo, los humedales hacían parte del espacio público. Y es importante que hagan parte del espacio público con ese valor ambiental, con esa afectación ambiental, porque no basta simplemente con mantenerlos. En sociedades como las colombianas se deben generar políticas públicas que vienen con unos instrumentos adicionales al POT para apropiarse de ese espacio. Porque de nada nos sirve tener espacio público en sociedades como la colombiana, en donde nosotros no nos apropiamos. Nosotros estamos acostumbrados al centro comercial. Nosotros salimos para encerrarnos. El comercio es hacia adentro, no hacia afuera como otras sociedades. Y eso se debe al tema de la gestión. Temas de iluminación, por ejemplo, que son básicas. Las ciudades tienen un alumbrado público terrible. Hablan de Bogotá 24 horas, pero ya quisiera yo recorrer algunas calles de Bogotá a las 12 de la noche a ver quién se le anima al Bogotá 24 horas. Un enfoque de género. Porque vuelvo a insistir, el espacio público es un lugar de reivindicación donde se dan visibilidad a esas voces que muchas veces tienen demandas de carácter social. En una ciudad como Bogotá, el porcentaje de violencia es mayor sobre las mujeres que sobre los hombres y eso implica unas intervenciones muy potentes sobre el espacio para que verdaderamente sea apropiado. O sea, ese es un elemento fundamental. Es un evento además que se saca réditos, y ya con esto termino, simplemente remito al doctor Julián Pimiento, en donde el doctor Julián Pimiento ha señalado desde tiempo atrás que pues no nos dé miedo señalar que del espacio público e incluso de bienes de uso público se pueden derivar derechos de contenido patrimonial, pues porque esto también asegura otras clases de dinámicas y de conservación de ese suelo que es tan relevante para nuestras ciudades. Muchas gracias, Doc, por su perspectiva sobre el espacio público en la estructuración de las ciudades. Bueno, nos queda el doctor Johan Julio y la doctora Gloria Henao. Por cordialidad, ¿qué le parece si comienza usted, doctora? Prenda su micrófono, por favor. Eso. Ay, un segundo. Ay. Qué pena, lo tengo ya abierto. Bueno, yo quisiera hablar de un tema que nos ha mostrado
digamos, esta pandemia ha mostrado la necesidad que tiene el país de vivienda adecuada. Nosotros tenemos un déficit muy grande de vivienda, digamos, de vivienda nueva, de cuantitativo, que es, digamos, la vivienda nueva, pero también tenemos un déficit grande en cualitativo, es de la vivienda que existe, pero que no cumple condiciones para ser adecuada. Para la vivienda nueva se han dado muchas soluciones y de hecho pues se han hecho todos los intentos desde el gobierno nacional. La obligación de destinar el 20% del área útil de los predios a urbanizar para vivienda de interés prioritaria, que realmente no ha sido muy efectiva, porque pues lo que hace es obligar a una destinación, sin embargo no hay quien realice los proyectos de vivienda de interés prioritaria. Entonces en últimas termina siendo un suelo que no tiene ninguna destinación o termina siendo un parquecito utilizado por los mismos propietarios de la urbanización o termina siendo un sitio bastante inseguro donde no hay absolutamente nada y crece el pasto. Eso no ha servido mucho y además a los municipios que no tienen déficit de vivienda, por ejemplo, un municipio como Sopó, que no tiene un gran déficit de vivienda cuantitativa, le toca recibir el déficit de Bogotá sin que tenga ninguna retribución de Bogotá para poder sufragar todos los costos que vienen con la vivienda de interés prioritaria, costos en transporte, costo en equipamientos, costo en infraestructuras públicas. Entonces, ese mecanismo nos deja ahí un suelo, nos ayuda a que tengamos por lo menos suelo disponible, pero realmente no existe esa obligación de construcción y realmente lo que se necesita ya es las viviendas construidas. Y lo segundo es que sobre la vivienda cuantitativa, cualitativa, el déficit cualitativo, que lo que hacemos es dar algunos subsidios para mejoramiento integral, nos olvidamos de esa ciudad de mejoramiento integral, de esa ciudad que viene de la informalidad, que es realmente el 50% del territorio, sobre el cual no hay muchas normas. Hay como 6 artículos en el decreto 1077, que son la legalización de barrios, que entre otras no permite realmente, o sea, no es un instrumento para realmente generar oportunidades en esos barrios que podrían tenerla para poder hacer vivienda nueva o hacer segundos y terceros pisos en los edificaciones existentes que realmente tienen, digamos, buena estructura o que se pueden hacer reforzamientos estructurales, pues esos instrumentos realmente no existen porque tenemos una falencia en el país y es mirar solamente como la ciudad que vamos a generar, la nueva ciudad, el deber ser, pero olvidamos hablar de esa ciudad que ya existe, de esa ciudad que en gran parte, que nació de la informalidad y que realmente es la mayoría de tierra urbana del país. Entonces, mi reflexión es a que miremos instrumentos que podamos utilizar en los barrios, que efectivamente las legalizaciones vengan acompañadas de toda una infraestructura, y si vienen acompañadas de una infraestructura, ahí puedo tener suelo disponible para hacer proyectos de vivienda, proyectos de comercio, proyectos de equipamiento, pues de proyectos de todo tipo y de toda categoría inmobiliaria. Listo, muchas gracias. Ciertamente se necesita que los procesos de legalización estén acompañados de una auténtica inclusión social y particularmente aquí juega un papel muy importante el espacio público. Doctor Johan, cuéntenos para finalizar qué perspectivas tiene sobre el espacio público de ahora en adelante. Y solo para complementar lo que está diciendo Gloria, y que a partir a veces del mismo acto administrativo de incorporación del expediente de legalización se hacen afectos a participación en plusvalía. Entonces eso es bien interesante, eso lo hace aún más exigente en términos de cómo en esas áreas pues generar fenómenos de transformación, que es un poco lo que extracto pues, que pongo en este comentario, pero adicionalmente a eso me toma y me interesa mucho de la contribución de Gloria. Yo adicional a lo que Gloria dijo, creo que la pandemia trajo consigo también un relieve o sacar a la superficie algo importante, y es la fragilidad de estos ecosistemas urbanos, sobre todo en términos de planificación, que fue lo que generó toda nuestra charla de estas hora y media, casi 2 horas, que hemos establecido en este panel. Muy interesante y rico, por cierto.
Yo me iría un poco más a esa equidad o a esa equiparación que debe haber entre el metraje y el metraje de lo privado y el metraje de lo público. Creo que cuando yo hablaba de reformular esas ecuaciones de equidad en términos de la proporción que debe haber, y como lo mencionaba Jorge Iván, en términos de metros cuadrados de espacio público por habitante, creo que ahora aún más también es importante ver cómo tener en cuenta el metraje privado, porque eso pues se establecía en términos de una constante, de algo que pues obviamente ya habíamos superado, que llevábamos digamos más de 80 años sin experimentar, y cuando lo experimentamos no teníamos en los asentamientos urbanos la densidad y el crecimiento demográfico que hoy en día tenemos. Entonces uno es eso. Y sobre todo en términos de eso que ha también establecido Claudia, que es el balance, y en muchos casos en términos de la vivienda para los estratos más necesitados o más vulnerables, en los cuales este factor, o digamos esta variable que traigo a colación, que tiene que ver con el metraje, cada vez se afecta más, es decir, cada vez baja más la talla del metraje que se ofrece, el metraje privado, y también en algunos casos y en algunas ciudades el metraje público que hay en términos de ese área para habitar en perspectiva. Y eso es importante, sobre todo porque en la Constitución y en el artículo 51 hablan de vivienda digna, y luego se establecen son instrumentos que pues obviamente hablan de los incentivos o los subsidios o instrumentos que hay para realizar ese derecho, y que sin embargo hoy, por ejemplo, los convino a que busquen en Bogotá un proyecto habitacional de vivienda de interés prioritario, para ver si lo encuentran, si van a encontrar de pronto 5 proyectos, pero vayan y busquen una vivienda dentro de ellos, y de pronto ya ahí la cosa va a ser más difícil. Y si verifican el metraje viene bajando. Hemos venido pasando desde la oferta formal de 45 metros a 38 hoy en día. Y eso es fundamental cuando hablamos que en esas, por decirlo así, en esas camadas de la población, los hogares no han bajado de talla. El censo nos muestra que no bajan mucho en relación al nuevo hogar que se impone en la ciudad, que es el unipersonal, y que pues por ende, por obvias razones, va a necesitar menos espacio privado. Entonces eso es fundamental. En términos de esa proporción, yo creo que hay que verificar de aquí en adelante, y sobre todo en esos procesos de reforma, esa equiparación entre espacio público y espacio privado. Y segundo, en términos del espacio público, un comentario sociológico. En términos del aporte de la Escuela de la Ecología Humana, uno de los grandes aportes es que el verde desestresa. El verde desestresa. Y dentro de eso, pues obviamente el espacio público debe mantener ese equilibrio en eso, porque el hombre se desestresa en términos de ese carácter ambiental y paisajístico. Eso es importante tenerlo en cuenta en esa propuesta que debe haber. Y sobre todo porque el urbanismo funcionalista, específicamente Le Corbusier y arquitectónico, pues en esos grandes espacios impermeabilizados lo que nos mostraban era un efecto dominación. Y obviamente de gran hermano, y eso no necesariamente tal vez hoy en día sea un paradigma a seguir consolidando, es decir, esos grandes espacios impermeabilizados que expresan cierto tipo de dominación y que de una u otra forma no necesariamente desestresan, que es el objetivo en algunos casos del aporte que acabo anteriormente de señalar. Entonces, creería yo que esa es una discusión importante, una en términos de esas ciudades que estamos construyendo, de qué tipo de espacio público, pero adicionalmente a eso, de qué tipo de espacio privado a partir de estas nuevas necesidades que de aquí en adelante vamos a enfrentar en las ciudades grandes, chiquitas o pequeñas. Tienen razón, es un elemento muy importante, digamos, en la generación y la construcción, digamos, real de las ciudades. Se pone de presente que la ordenación del territorio tiene que exceder conceptos puramente jurídicos y tomar en cuenta, digamos, de otras disciplinas, de otras realidades, para dar un criterio puramente técnico. Pero bueno, con todo lo que ha sido puesto de presente por nuestros panelistas, nos queda creo que una visión panorámica sobre los principales retos o las principales perspectivas que hay en lo que refiere a la construcción de las ciudades colombianas. Ya el doctor Jorge Iván nos dio una visión un poco más general, más macro, desde los planes de ordenamiento territorial y la forma y la fundamentalidad que tienen estos en la construcción de la ciudad, en la generación de espacios públicos, en la mitigación de riesgos.
Así, a su vez, contamos con la participación del profesor Johan Julio, quien nos dio también una visión muy sectorizada y muy aplicada a su práctica profesional, en la cual pues se ponen de presente justamente esos conceptos metajurídicos que tienen que ser tomados en cuenta al momento de realizar o materializar esos preceptos generales del POT. Después, también contamos con la participación de las profesoras Gloria Henao y Claudia Costa, que nos dieron una perspectiva comparada y aplicada al contexto colombiano sobre los sistemas de repartición equitativa de cargas y beneficios. Resulta particularmente importante, digamos, cómo se pone de presente esta discrecionalidad, este amplio margen que tienen las entidades territoriales para regular de diferentes maneras estos mecanismos, digamos, de repartición equitativa, estas formas de formulación y de configuración de la propiedad urbana. Finalmente, el doctor Roberto Insignares nos planteó las problemáticas, diferentes problemáticas que se plantean en torno a la financiación de las ciudades, pero que también tienen un origen claro en los conceptos mismos de autonomía territorial, que al parecer no han sido del todo bien aplicados o que las entidades territoriales, incluso cuando tienen la potestad de hacerlo, no han querido hacerlo de una manera correcta por querer copiar o aplicar algunas otras fórmulas de las principales ciudades. De esta manera, solo queda resaltar que ese ideal del cual les hablé al inicio del panel sigue vigente. La construcción de la correcta construcción de las ciudades es una problemática y una preocupación que a día de hoy, como pudimos ver, es un elemento central para la academia y tiene muchas aristas, tanto de lo general a lo particular. Pero bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias por sus intervenciones. Espero, digamos, que se hayan podido sacar unas conclusiones muy importantes, que estoy seguro que así lo verán los espectadores. Bueno, no siendo más, espero que tengan un buen día. Muchas gracias, panelistas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por el espacio. Y muy interesantes todas esas preguntas si después no las pueden enviar. Sí. Chévere. Gracias. Hasta luego.